Muchas gracias, querido Gaitán Búger, presidente de la CCTDS. Muy buenos días a todos. Mi nombre es George Tahan Mawad. Tengo el placer de fungir desde el 2012 como consultor gestor de la Cámara de Comercio y Turismo Dominico-Suiza, mejor conocida por sus siglas como la CCTDS. En esta ocasión tendré el gusto de ser el moderador de este interesantísimo y muy nutrido panel de expertos en el marco de la 9ª edición de nuestro Think Economics 2020 Total System Reboot. Les comparto 4 puntos de interés para llevar a cabo nuestro panel de expertos de manera satisfactoria. El primer punto es que solo los micrófonos de los panelistas y moderador estarán habilitados. El segundo punto es que los asistentes podrán realizar preguntas escritas a través de la ventanilla disponible a su derecha para tales fines. Pueden dirigir sus preguntas a todos o a un panelista en específico. Las respuestas podrán darse de manera verbal o por esa misma vía por escrito. Nuestros expertos, el tercer punto, nuestros expertos invitados responderán las preguntas y se complementarán entre ellos. Y cuarto, se compartirá una encuesta virtual de satisfacción al final de la sesión, por lo que agradecemos puedan completar. Antes de dar formal inicio al panel de expertos, debo excusar al muy estimado señor Víctor Ito Bisonó, ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, quien no podrá acompañarnos en el panel por compromisos ineludibles de último minuto. También debo informar que el señor Steven Puig, presidente del Banco BH de León, nos acompañará, pero únicamente vía audio. Aprovecho de igual manera para dar un muy cordial saludo y agradecimiento a todos los expositores que nos acompañan hoy en este panel y saludar también tanto a su excelencia, el señor José Sánchez Zun, embajador de la República Dominicana en Suiza, así como a todas las autoridades públicas y privadas que nos acompañan entre los asistentes. De igual modo, agradecemos la asistencia online de nuestros amigos de la prensa nacional e internacional que nos engalarán hoy. Tenemos una primera pregunta que va dirigida a nuestra querida Jackie Mora, que nos formula el amigo Felipe Amador, director general de Advanced Asset Management, patrocinador Rhodium de este evento. En adición a inyecciones de capital para crear nuevas ofertas habitacionales, ¿qué otras oportunidades podrían mejorar la propuesta de valor turística del país? ¿Cuáles ofertas complementarias o infraestructuras serían necesarias? ¿Y de qué manera pueden contribuir los fondos de inversión activamente? Jackie, a ti la palabra. Muchísimas gracias, George. ¿Me escucho? Perfectamente. Perfecto. Bueno, George, muy atinada la pregunta y muchísimas gracias a mi querido Felipe por ella. En primer lugar, ciertamente el turismo es mucho más que el tema habitacional. Y como bien lo explicó el señor Sigmund Freud, esto es una combinación de infraestructura pública que a través de las alianzas público-privadas habilitan nuevos polos turísticos, nuevas capacidades de desarrollo, mejoran la competitividad de los diferentes polos donde hay inversión. A esto, además de la infraestructura de hoteles, se tienen que sumar el tema de la diversificación turística. Dentro del panorama de turismo, lo que estamos viendo desde el ministerio y desde el gabinete de turismo son varias estrategias. Una, obviamente, como bien lo expuso Sigmund, está el desarrollo de polos turísticos estratégicos, como es el caso de Pedernales. Y obviamente el caso de mejoras en infraestructura pública para la competitividad de Puerto Plata. Pero además de esto tenemos, por ejemplo, el turismo de ciudad, que es un circuito turístico como un todo. Y en ese turismo de ciudad tú tienes 5 elementos importantes. Uno, obviamente, es el turismo cultural, que lo encuentras en polos como San Pedro y como el polo de Puerto Plata. Tienes el turismo gastronómico, muy importante para el desarrollo de este turismo de ciudad. El turismo cultural, que con las inversiones que se está haciendo bajo el proyecto de zona colonial con el BID, donde luego obviamente de nosotros, de nuestra zona colonial ser patrimonio de la humanidad, y se está llevando un proyecto de reestructuración total de lo que es la zona colonial desde una perspectiva turística y obviamente de preservación. Además de esto tienes el turismo de compra, que es el turismo que va a motivar todo lo que es la compra dentro
de un polo, tanto de cualquier polo, pero sobre todo del polo Santo Domingo, y obviamente algo que es el pivote de este polo, que es el turismo de reuniones, se conoce como turismo maíz o turismo de reuniones, donde ahí ya tenemos proyectos que están corriendo, posibles centros de convenciones a futuro. Entonces, ciertamente ahí el juego de los fondos de inversión, y me gusta mucho esta pregunta por lo siguiente. A veces cuando vemos fondos de inversión que solamente entran al sector de una perspectiva de entrada y salida para aprovechar temas de rentabilidad, digamos, quizá no son tan deseados. Pero lo que sí es muy deseado es el fondo de inversión como inversión complementaria. ¿A quién? A un desarrollador que tiene esa perspectiva turística. Y ahí entonces que tú multiplicas el impacto de lo que es un fondo de inversión dentro de esto. Obviamente el turismo inmobiliario, además del turismo de hoteles, va a seguir siendo un turismo atractivo en República Dominicana y yo creo que esto va a crecer más. Polos como el mismo polo ya desarrollado en Punta Cana, el mismo polo de Puerto Plata, y yo creo que también ahí hay un espacio importantísimo para los fondos de inversión. Yo creo que dentro del espectro turístico, los fondos de inversión van a jugar un rol fundamental en los próximos años. Dentro de las estrategias de alianza público-privada es como lo veo muy fuertemente, obviamente dentro del desarrollo hotelero, dentro del desarrollo hotelero inmobiliario y definitivamente dentro de lo que es el desarrollo de turismo, de reuniones, como parte complementaria a este circuito, que es un circuito urbano, que finalmente, algo muy importante, se lanzó junto con la participación del presidente, lo que es el proceso de regeneración de playas. Eso es fundamental. Nosotros no somos solo un turismo de playa, pero el turismo de playa es el más importante. Y el tema de regeneración de playas es fundamental. De hecho, playas cercanas a la ciudad, como Boca Chica, como Juan Dolio, necesitan tener un nivel de recuperación para que este turismo de ciudad potencie esos destinos. Y cuando hablamos de recuperación, no es solo recuperación medioambiental, está también la recuperación de infraestructura, la recuperación por el tema de señalización, la recuperación por el tema de mobiliario, el tema de la capacitación de los pymes que están ahí y el apoyo a eso para la nueva rabalización. Y todo ese tema va a potenciar el tema de playas de cara a un turismo de ciudad y obviamente donde los fondos de inversión tienen una participación importante también. Excelente, excelente respuesta. Siempre una cátedra escucharte, Jackie. Gracias por tu intervención. Quizás alguno de los colegas expositores quisieran agregar. La verdad es que les comento, es que cuando hay una batería tan importante de expositores, donde hay tantas cosas interesantes que escuchar, el tiempo se vuelve una vez más uno de los tesoros más preciados. Tenemos una batería de preguntas que nos han ido llegando. Si quisieran complementar un poquito sobre esa pregunta, o quizás puedo pasar a otras preguntas. Bueno, pues entonces vamos a pasar a otra pregunta. Tenemos dos preguntas que nos hacen del público. Una es, ¿cómo proyectan el flujo de divisas para el año 2021? Y la otra pregunta es, si creen que esta crisis favorecerá la producción local en vez de los productos importados. ¿Quién se anima a responder esta? Sí, yo pudiera comentar, si les parece, sobre el tema del flujo de divisa, por supuesto. ¿Me escuchan? Perfectamente, gracias, Raúl. Sí, justamente en la presentación que hacía comentaba que la crisis de COVID redujo de manera importante el flujo de divisa privada, principalmente turismo, por razones obvias. El turismo, si bien comenzará un proceso de recuperación quizás un tanto más retardado, lento que otros sectores, todavía en el año 2021 faltarán estas divisas y de manera compensatoria el sector público vía sus emisiones tendría que procurar que estas divisas retornen. Sin embargo, las remesas posiblemente serán el gran protagonista que, así como en el año 2020, producto de los programas de subsidio que en Estados Unidos se implementaron, pudieron mantener no solamente un nivel, sino incluso un crecimiento a máximos históricos, como lo vimos o como lo estamos todavía viendo en este año. Esto será un sector que continuará atrayendo divisas. En el caso de la inversión extranjera directa, y Jacqueline de hecho mostraba algunas láminas sobre algunos de los proyectos que vienen en camino, y también Sigmund Freud hablaba sobre las perspectivas que hay de reactivar en varias zonas geográficas de la República Dominicana inversiones importantes. También estamos esperando
que llegue un incremento que compense lo que fue la caída que ha sido observada en este año. Por lo que la llegada de divisas, tanto por las fuentes privadas como por las públicas, posiblemente, a excepción del turismo, insisto, se reactive principalmente en, insisto, remesas, en la inversión extranjera directa y en la parte de las emisiones públicas. Excelente, muchísimas gracias, Raúl. Bueno, aquí tengo una pregunta que creo que pudiera responderla el señor Rivera y también entiendo que el señor Flores quizás también pudiera complementarla. Nos dicen, a nivel internacional, las prioridades inmediatas de las políticas son reducir los costos humanos y mitigar las pérdidas económicas a corto plazo. ¿Qué papel van a jugar las políticas sostenibles y las reformas para apoyar las perspectivas a largo plazo? ¿En qué sentido la coordinación y la cooperación mundial serán importantes? A usted la palabra. Sí, muy buena. Quería responder un poquito a tu pregunta. Primero, la primera reacción en el plano internacional de la República Dominicana fue la ayuda para enfrentar el COVID. O sea, toda la diplomacia dominicana se apuntaló para obtener ayuda humanitaria, principalmente en mascarillas, personal primera línea, trabajando el tema de las vacunas, el tema principalmente de las pruebas y demás. Ahora viene otra etapa diferente, que es la etapa, diríamos, de la post-pandemia, que sin duda alguna vendrá acompañada de una crisis económica. Esta crisis económica, ahora la diplomacia dominicana se ha motorizado junto con otros países para ver cómo podemos obtener la mayor cantidad de fondos, ya sea de cooperación y demás. Y quería también apuntar algo, un comentario sobre lo que comentó el señor Valle previo a mía. Yo estoy totalmente de acuerdo con el señor Valle. Nosotros realmente donde más, yo creo que el mantenimiento de las divisas solamente con la reducción se ve en el turismo. Hemos tenido un aumento de las exportaciones a partir ya del mes de julio. Incluso el oro ha aumentado un 11% en el mercado internacional. Hemos tenido productos nuevos que no se exportaban de la República Dominicana. Hemos tenido un aumento de las remesas en la República Dominicana y nosotros proyectamos que parte de ese déficit de turismo pueda ser complementado con fondos de cooperación, como lo que yo mencioné, que hemos firmado recientemente con American Crece, de lo cual tenemos más de $1.000 millones, que ahí estará la capacidad de qué tan rápido podemos movernos para traer parte de esos fondos a la República Dominicana. Igualmente tenemos la línea de crédito con el Reino Unido, donde hay unos fondos disponibles de asociatividad para el uso del sector privado dominicano. Ahora nosotros hemos hecho en los sistemas de integración que la República Dominicana pertenece, como el caso del SICA, el CE, la CEPAL. Estamos unidos a otros países para poder nosotros apuntalar, conseguir fondos necesarios para financiar esta crisis. Pero yo creo que el año 2021 va a ser un año de transición. Y me parece que el año ya 2022 la República Dominicana tendrá ya crecimiento económico otra vez. Y creo que todo dependerá del uso de las vacunas y demás. Y el Ministerio de Turismo ha hecho un trabajo indiscutible para atraer nuevos turistas. Y eso se nota como los polos turísticos actualmente ya tienen protocolos y demás. Y la ocupación de las camas en República Dominicana, de los espacios, también está. La República Dominicana creo que ha tenido un muy buen desempeño a pesar de la crisis, a pesar de su tamaño de la economía. Si pudiera agregar brevemente, nada más, además de lo que señala el señor Rivera, se discutió por la mañana la cuestión de las políticas contracíclicas. Y en cuanto a la pregunta de sustentabilidad, creo que es importante cuando venga esta recuperación no olvidarse de cerrar el ciclo, digamos. Cuando vengan los ingresos será importante ajustar porque cuando vemos estímulos fiscales, cerrar la llave de esos estímulos fiscales a menudo es difícil para los gobiernos y eso será una cuestión muy importante para tener en mente.
sobre todo ante la volatilidad, vendrá un aumento en los precios del petróleo, por ejemplo, de los hidrocarburos, y esto representa un escenario, no desfavorable, pero que sí tiene que tenerle muy bien el pulso el gobierno a la volatilidad de precios internacionales. Excelente, excelente. Mil gracias, Gustavo, por complementar esta pregunta, esta respuesta. Bueno, quisiera, tengo una pregunta un poquito larga, ¿verdad? Que habla sobre la incidencia, vamos a decir, de la correlación de las situaciones económicas entre Estados Unidos, Europa, el turismo, cómo afecta a la República Dominicana, que depende de estas diferentes economías. Pero la parte clave de esta pregunta, que se la voy a dirigir a Ricardo, es cuáles van a ser las claves de la recuperación en el marco de esta geopolítica, vamos a decir, y de este rol económico que juega República Dominicana con sus partners, ¿no? Vimos los comentarios que en la ponencia del señor Rivera fueron sumamente interesantes, hablando de tratados de libre comercio, etcétera. Pero entonces, desde tu óptica de manera global y regional, Ricardo, ¿cuáles van a ser las claves para esta recuperación en el 2021? Gracias por la pregunta. La recuperación va a depender de la recuperación del sector de actividad más afectado a nivel global, que es el sector de servicios. Los bienes, el consumo de bienes, de forma sorprendente o no, anduvo bastante bien y ha resistido. La gente desde su casa pudo comprar bienes, se compraron autos, se compraron casas, se compró mucho a través de Amazon u otro, pero es el sector de servicio el más afectado. Para que el sector de servicio pueda volver a funcionar de forma normal y pueda volver se pueda volver a trabajar de forma normal, está todo relacionado con la pandemia, con lo cual para mí está todo relacionado a la vacuna. Si efectivamente logramos distribuir la vacuna a nivel global, esta es la solución para el problema de la pandemia, y si se resuelve la pandemia, se resuelve el gran problema que tenemos con los servicios. Hoteles, bares, restaurantes, shopping malls, y es súper importante también porque tiene un peso muy relevante en el empleo, sobre todo en las economías desarrolladas. Ya la industria es un 15% de un país como Estados Unidos o en Europa o en Suiza. El sector de servicios es mucho más. Entonces, arreglemos el tema de la pandemia, la gente vuelve a consumir, vuelve a salir, viajar, nos arregla el problema del empleo también, y creo que es la clave de la recuperación global. Excelente, excelente, Ricardo. Definitivamente es ante todo una crisis sanitaria que ha devenido en una crisis económica. Mira, eso me hace pensar en que le quiero hacerle una pregunta a nuestro amigo Sean, que nos acompaña desde Canadá, pero primero en Q tengo una pregunta que precisamente va dirigida al señor Sigmund Freud. Tenemos otra pregunta de parte de nuestro amigo Felipe Amador, director de Advanced Asset Management, que es patrocinador Robin del evento, y que hace la segunda pregunta para ti, Sigmund. Dice, ¿cuáles son los desafíos más importantes que ha visto en los últimos meses para lograr ejecutar las inversiones con la escala que necesita el país en el corto y mediano plazo? ¿Y cómo podemos los fondos de inversión optimizar nuestra contribución en ese esfuerzo? A ti la palabra, Sigmund. Gracias. Gracias, George, y gracias a Felipe por la pregunta. Buenos días a todos. Mira, tú sabes que el gran reto que tenemos ahora para poder implementar los proyectos de alianza público-privada es definitivamente aplicar la normativa existente de manera eficiente. Ya, como todos conocen, es una normativa muy reciente, una ley solamente tiene 10 meses de edad, un reglamento de alrededor de 2 meses, por lo cual todo lo que nosotros estemos haciendo ahora mismo es una fase experimental, por decirlo de una manera, por primera vez, por lo cual yo creo que el gran reto es poder poner en práctica estas normativas y hacerlo conjuntamente con una dirección que debe jugar su rol, los técnicos, de manera eficiente, para que podamos hacer y estructurar proyectos de alianza público-privada en un tiempo que no sea muy extenso. Uno de los temores que tienen muchos de los agentes privados con el tema de la ley
es que entienden que los proyectos de alianza público-privada pueden ser muy tediosos para poder estructurarlos y adjudicarlos. Y eso ha sido también una de las experiencias vividas en otros países. Por lo cual nosotros tenemos que aprender de las experiencias vividas en países como Colombia, México, Perú, que ya tienen años desarrollando proyectos de APP, y ver de qué manera podemos nosotros entonces, viendo esas experiencias, viendo nuestra normativa, lo que tenemos, poder conformar y poder estructurar equipos eficientes aquí en la dirección para empujar con la mayor de la eficiencia y premura, sin tener que evidentemente violentar o volar ningún tipo de pasos, para materializar estos proyectos. Los fondos de inversión juegan un rol fundamental, y yo he comentado en varios foros, en el sentido de que el hecho de que los fondos de inversión puedan involucrarse en proyectos como este genera confianza, no solamente en el mercado local, sino en el mercado internacional, por lo cual nosotros hemos sugerido a ellos que se formen parte de lo que son las estructuraciones de esos proyectos. O sea, hemos estado abiertos a discutir cuáles son nuestras ideas, cuáles son nuestros objetivos, nuestros planes en los diferentes puntos, en los diferentes proyectos que tenemos en carpeta y otros que están por ahí, para que ellos puedan conjuntamente con nosotros y con la experiencia que ellos tienen, ver de qué manera podemos estructurar los mismos, que sea lo suficientemente atractivo para que estos puedan, o sea, invertir su dinero, igual también puedan motivar a los fondos de pensiones, que tienen muchos recursos, a que jueguen un rol fundamental en los proyectos de desarrollo de alianza público-privada. Excelente, excelente respuesta. Muchas gracias, Sigmund. Bueno, entonces, como les había anunciado, creo que el tema gira todo alrededor del COVID, ¿no? Y es parte de lo que hemos visto ahora en las diferentes presentaciones. Entonces, Sean, me gustaría preguntarte, en tu rol como Head of Market Access para Latinoamérica y Canadá, y representando una multinacional como Novartis, que definitivamente es una de las más importantes a nivel global, ¿cómo ves tú el tema de la pandemia? ¿Cómo ves tú el tema de la vacuna y los próximos pasos para nosotros en este 2021? No, gracias por la pregunta. Y disculpa que no puedo hablar castellano como ustedes, pero voy a intentar. Pero es una pregunta. No, voy a intentar. Sí, no, buena pregunta. Y bueno, nosotros en Novartis estamos viendo como un cambio, ¿no? En la dirección de toda la industria farmacéutica, que tenemos que jugar un papel muy diferente, porque el mundo ahora está requiriendo un diferente nivel de servicios que una empresa como Novartis va a jugar en el futuro. Y nosotros mismos estamos muy interesados para invertir en el sistema de salud mismo. Y estoy utilizando la palabra inversiones y no gastos, porque ahora lo que hemos visto, que la salud ahora tiene más importancia de la economía cuando estamos enfrentados con una crisis como COVID-19. Pero nosotros, como estamos, bueno, no estamos realmente con una vacuna, pero las terapias que están tratando de resolver los síntomas del COVID, sí, hemos activado muchos, como yo estaba hablando en mi presentación. Pero lo que estamos viendo que ahora estamos en un punto de decisiones de fiscal policy para los gobiernos. Si ahora se van a retroceder y disminuir las inversiones en salud para recuperar los otros sectores, o van a invertir más para preparar para el futuro. Y no estoy solamente hablando de los pandémicos, presente y futuro, pero nosotros estamos viendo cómo podemos fortalecer los sistemas mismos, y si estamos preparados para jugar como un collaborator con sistemas de salud pública, privada, y traer muchos diferentes actores a la mesa, estamos viendo un futuro donde podemos estar más integrados en los sistemas de salud, y ojalá que podamos demostrar que inversiones en salud van a tener una diferencia en la recuperación de los sistemas de salud por la pandemia. Entonces, un grupo como Novartis, como estamos muy grande, estamos tratando de tener diferentes niveles de servicios por las necesidades de los diferentes países donde estamos trabajando. Y en América Latina estamos viendo una región que está muy como golpeada, muy más fuerte que otras regiones. Entonces, Novartis tiene un largo plazo approach, ¿no? Para fortalecimiento de los sistemas de salud.
Excelente, excelente. Muchísimas gracias por esa contribución, Sean. Bueno, tengo una pregunta que me gustaría quizás si el señor presidente de la Cámara, el apreciado Gaitán Búfer, nos la quiere responder. Tenemos uno de los asistentes que dice, ¿cómo visualizan el sector de la construcción, que definitivamente es un sector muy dinámico, en los próximos 2 años? Atendiendo que muchas de las obras que están iniciadas están terminando, pero no se ve el inicio de nuevas obras. ¿Qué nos puede comentar, señor presidente? Gracias, George. Bueno, quizás yo voy a hacer algo corto porque mi amigo aquí, Raúl, quizás tenga más números y temas técnicos. Y cuando hago así, todos saben que I'm thinking about, you know, Brady Bunch. Pero bueno, estamos aquí todos en este Brady Bunch. Pero fíjate, pienso que sí. Yo pienso que uno de los secretos del país o de la economía nuestra, como hablaba yo antes, ese superlativo del PIB, ¿no? Que hemos estado en esos últimos 20 años, es el consumo interno. El consumo interno nuestro, que como decía Suiza, igualmente en Estados Unidos es una gran parte del empuje de la economía suya para la nuestra, es un papel similar, ¿no? Entonces, ese consumo interno con una edad media de 27 años en un proceso de construcción que es otro growth engine and expansion engine, augura, pienso que muy buenos news para este próximo año. Sí, cosas have slowed down, ¿no? Pero pienso que la confianza que se ha generado aún más en el Estado, por el equipo que el Estado nuevo tiene, por el equipo nuevo que el gobierno tiene, ¿verdad? Con todos esos fondos que han entrado por los sovereign bonds y las otras cosas de las que hablaba Hugo, todo eso junto, money in the bank, más el consumo interno, indican a que se repuntaría relativamente rápido esa área también. Pero quizás Raúl pueda decirnos algo más, ¿no? Como no, creo que uno de los temas más importantes de cara a pensar en los ganadores y perdedores que ha tenido la crisis es reconocer que el sector construcción, si bien al principio se pudo haber visto algo afectado, ya octubre ha mostrado signos de recuperación, de hecho crece positivo interanualmente. ¿Qué se espera entonces para 2021 y cuál sería esta dinámica que está llevando a este sector? Pues parecería que hay una revalorización de todo lo que tiene que ver con el sector inmobiliario en zonas de high-end, sobre todo. Pensemos en Punta Cana, pensemos en nuevos destinos que se están abriendo y personas también que están invirtiendo en segundas viviendas, etcétera. Incluso los propios ahorros que han generado una familia producto de la pandemia lo están destinando también a sus casas. Entonces, como que estas inversiones de mayor plazo han sido más priorizadas. Por lo que uno de los grandes protagonistas, junto con la parte de manufactura para el año 2021, que sería beneficiada por el incremento de la demanda externa que viene de Estados Unidos, sería el sector construcción. A esto se le agrega que, retomando lo que mencionaba Sigmund Freud sobre la velocidad en la que las alianzas públicas-privadas puedan viabilizar estas inversiones hacia el 21, pues también tendríamos, producto de este nexo entre el sector público y privado, una fuente de crecimiento importante para este sector. Por lo que, en resumen, yo tengo una opinión bastante optimista sobre el sector construcción, un sector que representa cerca del 10% del PIB, como uno de los grandes protagonistas del crecimiento económico de República Dominicana para el año que viene. ¿Sí, ¿me puedo permitir añadir algo, George? Perdón, sí, claro, por favor, Ricardo, por favor. Simplemente para seguir lo que estaba comentando Raúl, es un ciclo muy global. El tema de las tasas bajas está impulsando la construcción, la compra de vivienda a nivel global. En Estados Unidos, sobre todo, la casa individual versus el departamento o el condo. Y también el tema de la inversión pública, porque hoy en día los gobiernos pueden endeudarse, pueden gastar mucho más de lo que gastaban hace 5 años. A nadie le importa realmente la deuda
hoy en día, con lo cual pueden gastar. ¿Y cómo gastar hoy de forma inteligente? Si uno ve los planes de los países europeos, es todo eficiencia energética. No construir más cantidad, sino que construir mejor. Países como China, países como Filipinas, que quieren hacer las smart cities. Entonces hay una construcción que es un tema no de 2021-2022, va a ser algo para por lo menos la próxima década, que es renovar el parque de infraestructura global, y el contexto actual lo hace mucho más fácil, y mucho de esto será privado y público. Si quiera para complementar eso. Excelente, muchísimas gracias, Ricardo, súper interesante. Miren, prometimos al público concluir a las 12, creo que les vamos a robar unos minutos, nos quedan 6 minutos, pero la verdad es que un panel así no se puede desaprovechar. Quiero hacer 2 preguntas puntuales, que sería una para el señor Gustavo Flores y una para el señor Rivera, y luego les quiero dar la oportunidad a ustedes mismos como expertos a que, si gustan, hacerse una pregunta entre ustedes, porque yo creo que aquí todos tienen un nivel tan alto que me encantaría escuchar una pregunta de ustedes mismos hacia sus colegas. Entonces, en aras de lograr esto, vamos a tratar de ser lo más eficiente con el tiempo. La primera pregunta dirigida al señor Gustavo Flores. Me gustaría preguntarle, como el Vice Provost de Cornell University para los asuntos internacionales, ¿cuáles son, vamos a decir, los roles más importantes que debe tener en cuenta República Dominicana en el nivel geopolítico? Tenemos varios tratados comerciales internacionales de envergadura, EPA, tenemos también el de CAFTA. El señor Rivera habló de manera súper interesante también con el tema Brexit, que tiene también un impacto. Me gustaría tener su opinión. ¿Cuál es su opinión sobre todo esto que mencioné? Gracias, George. Es una pregunta muy importante. Me gustaría contestarla tal vez compartiendo mi opinión sobre lo que podría venirse con la administración Biden en cuanto a comercio para la región, incluyendo los tratados de libre comercio que existen ya, por ejemplo, el de la República Dominicana y CAFTA. Durante la administración Trump vimos un movimiento hacia políticas proteccionistas, y creo que hay mucha esperanza de que esto cambie con el presidente Biden. Desafortunadamente, yo creo que no veremos muchos cambios en el corto plazo, y esto pues es un área donde habrá que trabajar muy bien la diplomacia, habrá que trabajar muy bien los esfuerzos para empujar a la administración del presidente Biden dentro de los esfuerzos que caben proveniendo de América Latina para impulsar el comercio. Y por lo que no soy muy optimista de cambios importantes en el corto plazo, es porque tradicionalmente el Partido Demócrata ha sido el partido pues no ha sido el partido que ha impulsado el libre comercio, sino históricamente el Partido Republicano lo ha sido. Y hay sectores importantes en el Partido Demócrata que ven con buenos ojos el proteccionismo económico. Hay grupos sindicales, por ejemplo, que son poderosos y que la administración del futuro presidente Biden ha señalado ya jugarán un papel muy importante en el gobierno. Entonces, esto es un ámbito en el que tanto la República Dominicana como el resto de América Latina tendrá que estar muy pendiente para trabajar en la continuación de la apertura comercial para seguir pues empujando el desarrollo regional. Creo yo que será mejor que con el presidente Trump, pero no habrá que quitar el dedo del renglón en ese sentido. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, señor Rivera. Una pregunta puntual que yo creo que usted pudiera responder, y no solamente desde Cancillería, sino también desde los diferentes aparatos de la República Dominicana para fomentar la exportación. Tenemos un asistente que pregunta, dice, ¿cuáles son las perspectivas para las exportaciones y si se planea incluir nuevos productos que favorezcan la parte agroindustrial? Si me puede repetir la pregunta, no leí la primera parte. Claro que sí, no hay ningún inconveniente. No sé. Sí, decía uno de nuestros asistentes la pregunta de que cuáles serían las perspectivas para las exportaciones y si se planea incluir nuevos productos que favorezcan la parte agroindustrial. Sí, muchísimas gracias. Mira, yo creo que la República Dominicana, como te mencioné, increíblemente, tuvo una caída normal el mes de marzo, pero
y mucha de esa caída de las exportaciones se debió a la parte logística, porque el mundo colapsó logísticamente. Pero ya a partir del mes de junio, julio, hemos visto un aumento sustancial de las exportaciones dominicanas. Y yo pronostico que parte de la política de Estados Unidos, como habló Gustavo, y hay que esperar un poco más la definición de la política exterior norteamericana, que es nuestro principal socio comercial, ha venido un nuevo movimiento sobre retornar algunas de las empresas, lo que se llama Back to America, American Crece, dos iniciativas que no ha favorecido grandemente. Muchas empresas multinacionales que tenían posible producción de manufactura en Asia y demás, pues ya están buscando un mercado como el de la República Dominicana, con una cercanía geográfica con Estados Unidos, una alianza estratégica con Estados Unidos, con una cercanía geográfica, como mencioné, con Puerto Rico. Entonces yo creo que la parte de manufactura lo veo muy bien, yo soy muy optimista. En la parte ya, por ejemplo, de minerales, hemos visto un crecimiento del precio del oro. Y la República Dominicana, extrañamente, cuando negociamos hace ya 20 años el DERECAF, pues nunca suponíamos que el sector agrícola iba a tener otro repunte en las exportaciones. Vemos cómo el cacao ha aumentado sus exportaciones este año y cómo muchos de los productos agrícolas dominicanos han ido colocándose. Hemos tenido, por lo menos, por ejemplo, el primer café con una denominación de origen dominicano, el café Valdesia, que es un café que se cotiza a un alto precio en los Estados Unidos, y hemos visto cómo hemos pasado a ser parte de la cadena de suministro de los Estados Unidos de vegetales. Yo creo que básicamente el cambio de los Estados Unidos, y quería volver a repetir a lo que comentaba Flores, va a depender mucho del futuro de nuestro comercio en el parte de la República Dominicana. Está si la administración Biden va a seguir la Alianza del Pacífico, un acuerdo que había parado la administración Trump. Esto realmente nos pudiera perjudicar en muchos de nuestros productos de exportación porque hubiera un desvío a esos productos hacia Asia. El camino que seguía Estados Unidos era una mayor complementariedad con los países cercanos de América Latina. Hay que ver si eso sucede, qué va a pasar en la relación China, los Estados Unidos. Eso tendrá un efecto también en la región de Latinoamérica, pero yo creo que las exportaciones yo las vislumbro como un país que va a aumentar sus exportaciones el año próximo y seguirá con esa tendencia en los próximos años, por sus características de competitividad y su zona única geográfica que la República Dominicana tiene. Excelente, excelente. Señores, qué banquete. Miren, quizás un pequeño cambio de plan. Me informan que el señor Puig logró conectarse porque estaba teniendo problemas para conectarse vía audio. Steven, ¿ya está a bordo? ¿Me escuchas? Sí, estoy escuchando acá. Excelente, excelente, bienvenido. Steven, una pequeña pregunta que creo que puede ser perfectamente respondida por usted porque trata mucho el tema de la banca. Mire, dice aquí uno de los asistentes, el Banco Central de la República Dominicana ha tomado medidas en temas de tasas de interés, provisión de liquidez, acceso a liquidez a través de organismos internacionales, tratamiento regulatorio al sistema financiero, eliminación de algunas comisiones, etc. ¿Qué opinión le merecen esas estrategias y políticas monetarias, fiscal y demás? Bueno, eso lo agrego yo, pero ¿qué opinión le merece sobre todo todas estas recetas económicas? Pues yo creo que la receta que hemos tenido hasta ahora es justo lo que requiere el país, ¿no? De hecho, aprovecho para felicitar a las autoridades monetarias, porque en este caso hemos tenido tasas bajas, que es precisamente lo que se requiere para reactivación de la economía. Hemos tenido estabilidad en lo que es la parte cambiaria, lo cual también se requiere para mantener la confianza. Hemos tenido amplia liquidez a nivel de todas las instituciones financieras para atender las necesidades de nuestros clientes. O sea que yo creo que la combinación de medidas que se han tomado son precisamente las que se requieren. Excelente, excelente. Mil gracias por ese aporte. Tenemos el tiempo un poquito encima. Yo en lo personal de verdad me cuesta concluir el panel porque es un panel tan interesante, pero les daría entonces la oportunidad si hay alguien muy motivado en hacer alguna pregunta entre los expositores o quizás alguien quiera hacer una breve síntesis de 20 segundos, unas palabras finales. Si alguno de ustedes se anima. A mí me gustaría preguntarle a Gustavo, sobre todo que tengo aquí el libro de Diplomacy de Kissinger y uno aprende que cuando hay estas crisis globales,
normalmente surge el nuevo cambio en el orden mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, la Liga de las Naciones, después de la Segunda, el Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas. ¿Cómo verías a partir de esta crisis esa recomposición del orden mundial? ¿Se crearían organismos a nivel multilateral que puedan organizar esfuerzos de cara a protegernos contra futuras pandemias? Y quizás si aterrizo eso a la realidad dominicana, ¿haría sentido que pensemos en que Dominicana sea una especie de hub de investigación, por ejemplo, epidemiológica, crear el Centro de Investigación Epidemiológica del Caribe, por ejemplo, y que eso pueda ser un propulsor para el propio turismo, de hecho, de esta naturaleza? Gracias, Raúl. Me encanta la pregunta. Creo yo que efectivamente hay una gran oportunidad de desarrollo, no solo en cuestiones de salud, sino también, como lo comentaban hace rato, en cuestiones de sustentabilidad y del medio ambiente. Una verdadera oportunidad de repensar la forma en la que nos estamos desarrollando. En cuanto a una organización tal vez internacional que surja o que pueda contribuir a evitar pandemias de este tipo o a mejorar la respuesta en contra de las pandemias, sería estupendo. Uno de los obstáculos que veo yo, bueno, veo dos obstáculos. Uno es que afortunadamente, creo yo, estas pandemias ocurren una vez cada 100 años, más o menos, ¿no? Esperemos que no cambie eso. Pero lo que hemos visto históricamente es que, bueno, ocurre un evento de esta naturaleza, vienen esfuerzos importantes y con el tiempo se van minando, se van erosionando, pues el sentido de urgencia para atenderlos. Es probable que pase lo mismo, esperemos que no, y hay muchas otras enfermedades también que requieren atención y que podría ser una oportunidad para, con la tecnología nueva para las inmunizaciones, poder aprovecharlas en ese sentido. El otro obstáculo que veo yo tiene que ver con la increíble incapacidad de las élites en el mundo desarrollado, en países como en Estados Unidos, por ejemplo, de ponerse de acuerdo y responder a la evidencia científica con un consenso básico. Cada vez es más difícil, cada vez hay menos claridad, cada vez hay menos confianza en lo que los científicos ofrecen. Y eso creo que está aquí para quedarse, no es algo que se vaya a ir con la administración del presidente Trump. Y eso será un reto importante para esta generación, desde luego, y para las que vienen. Bueno, agrego pues, algo, perdona. Gustavo, algo más. En esa misma vía, y viendo la estructura como la ONU, el FMI, etcétera, etcétera, que se creó durante las grandes crisis y luego durante el siglo XX, y visto el cambio de ángulo o cambio de perspectiva que esta crisis ahora trae, ¿tú piensas que esas instituciones multilaterales y supranacionales de esos últimos, digamos, 100 años subsistirán en estos próximos 20, 30 años? También es una pregunta muy interesante, Gaitán. Yo creo que estamos viendo en los últimos años una erosión importante de este tipo de instituciones supranacionales. Hay una ola populista que está permeando el mundo entero realmente, en América Latina y en Europa, en Estados Unidos, varias partes del mundo. Y estos líderes populistas, uno de los principales reclamos es justamente la pérdida de soberanía, lo que hacen las instituciones multinacionales para entrometerse en los asuntos de los gobiernos soberanos. Puede ser que en el mediano largo plazo esto se revierta, pero por lo menos en el corto plazo creo que hay un buen trabajo que hacer para convencer a la gente de los beneficios que pueden traer estas instituciones. Y creo yo que ahí está la clave. Hay mucha gente que está sumamente en descontento dado los resultados de algunas de estas organizaciones, y es cuestión de hacer trabajo de reconocimiento de los beneficios que pueden ofrecer. Muy bien. Bueno, pues miren, por temas de tiempo, debo darle conclusión al panel, y con la conclusión de este panel de discusión y de preguntas y respuestas liderado por nuestros expertos, damos las gracias a nuestros distinguidos expositores por edificarnos.
A todos nuestros participantes queremos recordarles que su opinión es muy importante para nosotros y es por lo que les pedimos que no dejen de llenar la encuesta de satisfacción que tenemos para ustedes que podrán visualizar en breve. En esta encuesta es para evaluar Think Economics 2020 y ayudarnos a servirles mejor en la próxima 10ª edición, Dios mediante. De esta forma, hemos llegado satisfactoriamente a la parte final de este encuentro Think Economics Total System Reboot, con la esperanza de haberles contribuido para lograr mejores prácticas y estrategias en un mundo sin duda que demanda cada vez más resiliencia. Agradecemos nueva vez de manera especial a todos los que hicieron posible la materialización de este encuentro, nuestro patrocinador diamante Credit Suisse, nuestro patrocinador Rhodium Advanced Asset Management, sociedad administradora de fondos de inversión, nuestros patrocinadores Platinum, Alfa Inversiones, Puesto de Bolsa, JMB Group, SIGPA, Karcher, Banco BH de León, DSB Global Transport and Logistics, nuestros patrocinadores Oro, Nestlé, A Gusto con la Vida, Falcondo, Revista Mercado, Inca, así como todos nuestros aliados y miembros protectores de la Cámara, JMB, Carnet, Microsoft, Falcondo, GTB Consult, DSB Panalpina, Gentarium, Davidoff, OMG, Analítica, Alfa Sociedad de Valores, Dufry, SIGPA y Karcher. Sin ustedes, estos eventos no serían posibles, así que de nuevo, gracias. Asimismo, agradecemos la presencia y participación de nuestros distinguidos expositores y panelistas. Definitivamente que sin ustedes, estos eventos no se pudieran dar cada año mejor. Agradecer a la Embajada de Suiza y en especial su excelencia el señor Kurt Schneider, embajador, a los miembros del Consejo Directivo de la Cámara, a los directivos y representantes de las diferentes instituciones públicas y privadas que están en línea actualmente, y a cada uno de ustedes en general, muchas gracias por acompañarnos en este Think Economics 2020. De nuestra parte ha sido todo. Tengan todos feliz resto del día y una muy feliz Navidad. Gracias. Muchísimas gracias, señor Rivera.